Comúnmente, nosotros ¿cómo llamamos a este libro? La Biblia. ¿Pero qué más? ¿Cómo la llamamos? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Nosotros llamamos esta Biblia la palabra de Dios. Sin embargo, no se necesita leer muchas veces la Biblia para darnos cuenta que en la Biblia no solo habla Dios, sino que también hablan ¿quién? Los hombres, hablan los ángeles, hablan los demonios, habla el diablo, Satanás, la serpiente, e incluso vemos que habla un burro. En la Biblia hablan muchos personajes. Sin embargo, cuando nosotros ya no leemos la Biblia de manera superficial, sino que la leemos más profunda, vamos a darnos cuenta que en la Biblia, que en la palabra de Dios, hay principalmente dos voces. Hay únicamente dos voces. Está la voz de Dios y está la voz de ¿quién? Del diablo. De Dios y del diablo. La voz de Dios y la voz de Satanás, la serpiente, el dragón, el tentador. Siempre están estas dos voces. En la Biblia y también en nuestra vida. Siempre están estas dos voces. De pronto los más jóvenes no conocerán este programa, pero antes existía un programa en Colombia que se llamaba, creo que Tentaciones. Estaba el ángel, estaba la demonia. Y en nuestra vida es lo mismo, aunque de pronto nosotros no lo veamos así, en nuestra vida siempre están esas dos voces, y son las dos voces que nosotros vemos constantemente en la palabra, la voz de Dios y la voz de Satanás. Si nosotros tomáramos un marcador rojo y otro azul y empezáramos a señalar las diferentes voces, nos daríamos cuenta, sí, es que hay una voz de Dios y una voz de Satanás. Constantemente están hablando. La pregunta es, ¿qué voz vamos a escuchar nosotros? ¿Cuál voz vamos a nosotros escuchar? Porque oír podemos oír, pero ¿a cuál le vamos a prestar atención? ¿Cuál vamos a obedecer? Porque estas dos voces van a estar hablando constantemente. Nosotros cuando vemos Génesis, vemos este árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y vemos a Adán, vemos a Eva frente a este árbol. Y frente a este árbol hay dos mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? No comas. ¿Cuál es el segundo? Que de pronto dice ya la serpiente, come. Nosotros no podemos pensar en el árbol de la ciencia del bien y del mal como algo que pasó en el pasado. Nosotros siempre estamos frente a ese árbol. Siempre, constantemente estamos frente a ese árbol. Y Dios nos dice, no comas. ¿Y la serpiente qué dice? Come. ¿No te parece muy hermoso este árbol? Siempre está esa voz en la Biblia y en nuestra vida. La pregunta es, ¿a quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a prestar la atención? Yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa la palabra cristiano? ¿Qué significa el término cristiano? ¿Alguien sabe? Seguidor de Cristo. Seguidor de Cristo. Cuando ustedes dicen, yo soy cristiano, ¿qué significa eso? Que ustedes están diciendo, ¿qué? Yo soy seguidor de Cristo. ¿Pero qué significa seguir a Cristo? Simplemente es venir los domingos y decir, yo voy todos los domingos, yo ofrendo, yo diezmo, yo digo, yo tengo un sticker de Jesús como un pescado que dice Jesús en el automóvil. ¿Será eso? Vamos a buscar Juan 8:31. Juan 8:31. Dice así: entonces Jesús
decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente ¿qué? Son mis discípulos. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que soy seguidor de Jesús? Cuando yo permanezco en sus palabras, cuando yo escucho sus palabras, cuando yo permanezco en sus palabras, cuando yo obedezco sus palabras, y a la final, cuando yo me parezco a Jesús. La labor del discípulo, ¿cuál es? Parecerse a su maestro, y nada más. Parecerse a su maestro. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es parecernos a los grandes influencers de este mundo. Nuestra tarea como cristianos, ¿cuál es? Parecernos a Jesús. ¿Y cómo nos parecemos a Jesús? Permaneciendo en sus palabras. ¿Y cómo permanecemos en sus palabras? Escuchando su voz. Escuchando su voz. Es la única manera. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que permanecer en su palabra. Tenemos que obedecerla. Y de esta manera nos tornamos ¿en qué? Seguidores de Jesús. Seguidores de Jesús. Por otra parte, digamos que el antónimo de cristiano, ¿cuál sería? Si decimos que hay dos voces. Satánico. Satánico. Entonces, o somos cristianos, o somos ¿qué? Satánicos. Pero ¿qué significa entonces la palabra satánico? Si cristiano significa seguidor de Cristo, ¿qué significa satánico? Seguidor de Satanás. Ahora, cuando nosotros pensamos en una persona satánica, pensamos en un seguidor de Satanás, ¿en qué pensamos? ¿Qué se les viene a la cabeza? Satánico. Metal. Obedece a Satanás. Obedece a Satanás, ¿qué más? Tatuado, ¿qué más? Escucha metal. Escucha metal, ¿qué más? Una cruz al revés, ¿qué más? Una bruja, ¿qué más? Pensamos, hincha del Nacional, dicen aquí. Entonces pensamos, Satanás, alguien así, pelilargo, escuchando metal, que tiene las estrellas, todas las cositas, todo de negro. Pensamos que eso es Satanás. Pero ellos también se disfrazan de bueno. Se disfrazan de bueno, sí. Pero esa es la idea que tenemos del satánico, ¿cierto? Pensamos del cristiano, el que va a la iglesia, juicioso, mientras que el satánico está allí, de rumba en rumba, todo de negro, pelilargo, tatuado, haciendo así constantemente. Eso es lo que pensamos del satánico. Y ciertamente hay satánicos que adoran a este ser sobrenatural. Hay satánicos que adoran a Satanás como este ser espiritual. Están matando gatos y niños para sacrificárselos a él. Es una realidad. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una encuesta entre los satánicos, la mayoría de los satánicos son satánicos ¿qué? Ateos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los satánicos no creen en un diablo como tal. La mayoría de los satánicos creen en ellos mismos, creen en el orgullo, en la rebeldía, en la ira, en todo lo que representa a Satanás. Por eso se llaman satánicos. No es que ellos digan, bueno, si adoramos a Satanás. No, ellos están adorando lo que simboliza Satanás, que es el orgullo, la ira, la rebeldía, la avaricia, todo lo que es independencia de Dios, porque para ellos Dios es malo. Todo lo que es contrario a Dios. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿nosotros vivimos en una sociedad cristiana o en una sociedad satánica? Totalmente satánica. Y lo que nosotros muchas veces consumimos es satánico. Entonces nosotros creemos, sí, el satánico es aquel que está adorando a Satanás, pero como yo no me acerco ahí, yo nada que ver. Pero ¿qué es la adoración a Satanás? Es exaltar el orgullo, la independencia de Dios, la ira, la envidia, la avaricia, la rebeldía. Todo eso es adorar a Satanás, porque son las cualidades ¿de quién? De Satanás. Es adorarlo a él, es decirle, diablito hermoso, te amo. Aunque uno no esté diciendo diablo hermoso.
Cuando yo estoy exaltando el orgullo, cuando yo estoy exaltando la ira, la envidia, la avaricia, la independencia de Dios, ¿estoy adorando a quién? A Satanás. Estoy adorando a Satanás. Aún así no nos gusta. Aún así nosotros no seamos de los que matamos gatos el 31 de octubre. Si nosotros estamos exaltando el orgullo, la avaricia, la envidia, entonces estamos adorando finalmente ¿a quién? A Satanás. Y estamos en esta realidad, que es lo que la humanidad entera en este momento está adorando. Estamos adorando a Satanás, no solo fuera, sino también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. ¿Cuántos de nosotros amamos más al pastor que está arriba, que hace un show, que hace un espectáculo? ¿Cuántos? ¿Cuántos pretendemos decir, es que ese sí es cristiano? En cambio, el que está dando la palabra en esa iglesia pequeña no es tan pastor. No me parece. Yo les pregunto a ustedes, cuando uno ve la película de Avengers, hay una frase que dice Tony Stark, Iron Man, él estaba creo que discutiendo con el Capitán América, Tony Stark dice, yo soy millonario, playboy, ¿qué es lo que más dice? Filántropo, millonario, y todo el mundo, como nosotros, exaltamos el orgullo, ¿qué es lo que decimos? Uy, esa frase me gusta, y eso es lo que compartimos. Eso nos encanta. El orgullo, la avaricia, el que está arriba, es lo que piensan. ¿A quiénes exaltamos? A los influencers, esos que no hacen nada por nuestra vida, que solo están robando nuestros likes. Esos, o sea, esos son los que tenemos encima, diciendo yo quiero ser como él. Pero hoy lo que nos dice Filipenses, Jesús pudo haber dicho a Tony Stark mismo, yo soy hijo de Dios, por mí, para mí fueron creadas todas las cosas. Pero ¿qué decisión toma Jesús? Jesús toma la decisión de humillarse, y eso no es atractivo para nosotros. Eso no es atractivo para nosotros. Alguien de pronto postearía una imagen donde fuera Jesús. ¿Sabes que tú dices que tú eres playboy, millonario, filántropo? Yo morí en la cruz por ti. ¿Alguien compartiría eso? No llama la atención la humildad. A nosotros nos gusta lo que está arriba. Nos gusta la avaricia, el orgullo. Todo eso nos encanta. Entonces la pregunta de la Biblia para el día de hoy es, ¿qué voz vamos a escuchar? ¿Qué voz vamos a escuchar? Porque aunque nos digamos cristianos que venimos a la iglesia, ¿cuántos de nosotros exaltamos el orgullo? La ira, la envidia, la avaricia. ¿Cuántos de nosotros? ¿Cuántos de nosotros? Dios nos está hablando hoy, y el diablo también. Cuando nosotros exaltamos a Dios, nos humillamos. Cuando nosotros exaltamos a Satanás, ¿qué? Antes nos alzamos, nos elevamos temporalmente. Es necedad. Es completamente necedad. ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a exaltar? ¿Quién va a ser nuestro Señor? La palabra dice, no podemos tener a dos señores. Yo no puedo adorar a Dios y a Satanás. O escojo a Dios o escojo a Satanás. Son dos voces, son dos caminos. Son dos voces, son dos caminos. ¿Cuál vamos a escoger? Vamos a buscar Génesis 3:5. Génesis 3:5. Génesis 3:5.
Pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí lo que la serpiente, Satanás, el diablo le está prometiendo a Eva, ¿qué es? Tú vas a ser independiente de Dios. Tú te vas a poder independizar de Dios. Entonces, ¿qué voz vamos a oír? Porque esta misma frase nos la está mencionando el diablo todos los días a cada uno de nosotros. Todos los días. Tú vas a ser igual a Dios. Tú vas a ser igual a Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios es malo. Dios tiene cosas escondidas para ti. Es que Dios no te quiere dar todo. Dios es malo. Dios te está engañando. Es lo que dice el diablo. ¿Cómo cambiarían las cosas si realmente nosotros escucháramos la voz de Dios? ¿Cómo cambiaría? ¿Por qué? Porque lo fácil que es rebelarse en contra de Dios. Lo fácil es ¿qué? Enorgullecerse. Es que Dios, tú eres malo, echarle toda la culpa a Dios es lo más fácil del mundo. Es muy fácil decir, sí, es que me voy a dejar llevar por el orgullo, la ira, la rebeldía. Es lo más fácil del mundo. ¿Qué es más fácil para ustedes cuando alguien los golpea? ¿Qué es más fácil? Devolver el golpe. Correcto. ¿Qué es lo difícil? Perdonar. Poner la otra mejilla. Hacer lo contrario a nuestros impulsos, a nuestros instintos. Eso realmente es rebeldía. Eso es estar contracorriente. Eso realmente es decir, yo vivo una vida diferente en contra del sistema. Eso sí es. No es pintar muros, quebrar vidrios. Eso no es diferencia. Eso es simplemente dejarse llevar como un animalito. Por las hormonas, por los instintos. Pero vivir contrario a esta naturaleza que quiere buscar la venganza, la destrucción, la rebeldía, el orgullo, la ira. Eso sí es rebeldía. Eso sí es ir contra corriente. Eso sí es poder. Lo otro es una estupidez. Es una estupidez. Que Satanás nos está engañando diciendo, sí, es que eso es verdadera libertad. Eso no es libertad. Estamos engañados. Estamos completamente engañados. ¿Cuántos de nosotros nuevamente estamos escuchando la voz de Satanás? ¿Cuántos de nosotros? Y no necesitan vestirse de negro, tener el pelo negro y hacer así constantemente. Porque muchas veces decimos, sí, es que el que escucha metal es el más satánico. Uy, sí. No satánico. Y luego escuchan reggaetón, Bad Bunny. Sinceramente lo mismo. Si nosotros no adoramos a Dios, estamos adorando basura. Si nosotros no estamos siguiendo la voz de Dios, estamos siguiendo simplemente la voz de alguien que a la final, ¿qué? ¿Va a perder? Estamos adorando estiércol, por no decirlo más feo. Eso es lo que estamos adorando. Que a la final Él ya está derrotado. Realmente vivir contracorriente, vivir a los pies de Cristo, es rebajarse. Y por eso tenemos que volver a lo que nos dice hoy la palabra. Vamos a Filipenses 2, del 5 al 8. Filipenses 2, del 5 al 8. Es que miren que Jesús no vive una vida común. Y a nosotros como discípulos suyos nos dice, no vivan una vida común como la vive la gente de este mundo, que se deja llevar por sus pasiones. Tengo ganas de pegarle a alguien, entonces voy a ir a pegarle. ¿Será que eso es lo que realmente el Señor quiere? ¿Por qué será que Él nos dice, no vivan ojo por ojo, diente por diente? Cuando el mandamiento de Dios de ojo por ojo, diente por diente es un mandamiento de mucha misericordia.
¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dice ojo por ojo, diente por diente? ¿Por qué? Porque debe ser igual el castigo. Debe ser igual el castigo. Por ejemplo, si me roban un lápiz, yo iré a robar un lápiz. Yo iré a robar. Yo quitarle el lápiz, no Yo iré a quitarle todo el morral. Eso. Pues, Pero ¿qué es lo que tú harías como Beatriz? Si alguien te roba un lápiz. Uno no le robaría solo el lápiz. Porque ojo por ojo, diente por diente es un mandamiento de mucho amor. Y la ley es amor. La ley de Dios es amor y gracia. ¿Por qué? Para que no se vaya más, para que haya justicia. Digamos, yo le saco un ojo a Rubén. Rubén, ¿tú te quedarías contento con sacarle solo un ojo? Si te saco un ojo a ti. ¿Qué más quisieras? A sacarle los dos. Por eso, ojo por ojo, diente por diente, es muchísimo amor por parte de Dios. No, si usted le sacan un ojo, solo el otro. ¿Por qué? Porque sabe Dios muy bien que nosotros cómo nos comportamos. Un ojo, yo quiero los dos. Dos ojos, yo quiero también arrancarle la nariz, las dos orejas, la boca, todo su vida. Pero ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? No vivan como viven los animalitos de este mundo, que necesitan ojo por ojo y diente por diente. No hay más arriba. ¿Qué es vivir más arriba? Perdón. Perdón. Y es más duro y es más contracorriente el perdón, la humildad. Es más contracorriente. Vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 11. Yo los voy leyendo y guiando. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, esta mente, este sentir, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces miren lo que nos dice la palabra. Pablo en este momento ve que en la iglesia de Filipo hay un riesgo, y es que la iglesia se divida. ¿Por qué? Porque todos están viviendo según su orgullo, según sus ideas, según sus impulsos, según su naturaleza, actuar como ellos desean. ¿Pero qué les dice Jesús? Les dice, no vivan como los otros seres humanos, sean rebeldes, sean contracorriente. ¿Cómo? Siguiendo el ejemplo de Jesús, teniendo su sentir, teniendo su mentalidad. ¿Y cuál es la mentalidad de Jesús? Que siendo Dios, cuando nosotros vemos aquí la palabra siendo en forma de Dios, es una traducción que no nos permite entenderlo todo, porque cuando nosotros hablamos de forma de Dios, pensamos en algo externo. No. Cuando aquí la palabra forma en griego se refiere a la esencia, siendo la esencia, la sustancia de Dios. No considero el ser sustancia de Dios como algo a que aferrarse, sino que lo despojaron. Se despojó. Él mismo tomó ese camino de humildad. Tomó ese camino y dijo, yo voy a entregar mi vida y por lo tanto voy a hacerme hombre. ¿Ustedes saben qué tan incómodo es convertirse en ser humano? Pensemos un poquito, ¿qué será mejor? Digámoslo así para comparar. ¿Ser un ángel o ser un hombre? ¿Qué es mejor? Fuera de que los ángeles son siervos y todo eso, ¿qué es mejor? Hombre, porque somos hijos de Dios. No, fuera de eso. No, ángel. ¿Qué es más cómodo? ¿Ser ángel? El cuerpo nos limita. El dolor. Imagínense, ya les dije la otra vez, hoy toman la barra del metro, se lamen la mano, ¿y qué les va a dar seguramente? Una super diarrea. Una super diarrea, que haga con todos los dedos. ¿Y qué van a preferir en ese momento? ¿Ser ángeles o ser hombres? Ser ángeles, para no tener que estar en un taco, tener que esperar el metro. No.
poder pasar los muros. Imagínense, les quedaron las llaves, que justamente cuando uno tiene, digamos, el anhelo de consignar, justamente en ese momento hay alguien en el baño, se atranca la puerta, se nos pierde las llaves de la casa, hay taco un domingo, justamente. ¿Qué es mejor? ¿Ser ángel o ser hombre? Y sin embargo, la palabra nos dice que Jesús, siendo esa sustancia de Dios, Él decide convertirse en esto que somos nosotros. Padecer lo mismo que padecemos nosotros. Padecerlo completamente. Hacerse como nosotros. Y no siendo suficiente esto, Él dice, voy a ir más abajo aún. Voy a morir por ellos. ¿Cómo? Una muerte de cruz. En una muerte de cruz. Eso es ser contracorriente. Eso es realmente vivir una vida de rebeldía. Eso realmente lo es. Eso es realmente ir en contra del sistema. Y eso es a lo que nos quiere invitar Pablo el día de hoy, la palabra del día de hoy. No vivamos según nuestra naturaleza, según nuestros impulsos, como lo hace todo el mundo. Vivamos contracorriente, siendo humildes, rebajándonos más para servir al otro. ¿Es un mensaje popular o impopular? Completamente impopular. No nos gusta. ¿A quién le gusta escuchar soy humilde? Que debemos ser humildes. ¿A quién le gusta escuchar que debemos perdonar? ¿A quién? Pero ¿cuántos de nosotros hemos dejado pasar tanto tiempo para pedir perdón que ya nos queda duro, difícil pedir perdón? Nosotros vemos la palabra que dice, no dejes pasar tu ira, ¿hasta cuándo? Hasta el otro día. ¿A qué se refiere eso? Literalmente es que no deje pasar, no, es apresúrese a pedir perdón, dice la palabra. Y Jesús nos está dando este ejemplo a nosotros. Y si nosotros somos seguidores de Jesús, escuchamos sus palabras, permanecemos en sus palabras, obedecemos sus palabras, nos parecemos a eso. Cada día buscando rebajarnos más. Vamos a buscar Juan 13:3. Juan 13:3. ¿Qué nos dice Juan 13:3? Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que Dios había salido y a Dios volvía, 4, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Miren qué tan hermoso es. Siendo Jesús sustancia de Dios, le lava los pies a los discípulos. ¿Pero por qué? Porque Él mismo sabe quién es Él. Él sabe quién es su Padre. Entonces la pregunta es, si nosotros nos decimos cristianos, pero no somos capaces de humillarnos, de pedir perdón, de perdonar, de no buscar el ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa eso? No somos cristianos, somos satánicos. Que somos satánicos. Que no conocemos quién es nuestro Padre. Que no sabemos quiénes somos nosotros. Que no sabemos que en Cristo ya lo tenemos todo. Y por eso buscamos por medio de nuestros medios alcanzar. Porque no sabemos que ya lo tenemos todo en Cristo, no sabemos cuál es nuestra identidad. Por eso estamos buscando llenar nuestros complejos.
Sin embargo, si supiéramos muy bien quiénes somos y que en Cristo ya tenemos la victoria, no nos molestaría lo mismo que nos molesta hasta ahora. Miren cómo Filipenses 2 nuevamente. Filipenses 2, 5 al 8. 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces miren lo que nos está diciendo la palabra. Jesús se rebajó, por eso fue exaltado por el Padre. Fue exaltado por el Padre. Aquí se nos está dando un ejemplo de vida. No es que vayamos a ser exaltados y que sea una promesa, vas a ser exaltado en la tierra. No, puede que luego, puede que después. Pero en este camino de gloria a todos nos toca ¿qué? Bajar. Porque la palabra muy claramente dice en Santiago que Dios resiste ¿a quién? ¿A quién? A los soberbios. Pero que exalta ¿a quiénes? A los humildes. Vamos a Santiago 4. Santiago 4, 6. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste ¿a quiénes? A los soberbios, pero da gracia a los humildes. Versículo 10. Humíllense en la presencia del Señor y ¿qué? Él los exaltará. Busquemos humillarnos, busquemos la humildad, busquemos parecernos cada vez más a Jesús. Ahora, ser humilde no significa ser tonto, ¿cierto? No significa ser bobo, para que de pronto no nos equivoquemos. Ay, ¿me quieres robar? Bueno, ya sé, yo te tengo toda mi casa, todos mis ahorros. No, a eso no se refiere la humildad, porque de pronto nos equivocamos ahí. Pero la palabra se nos dice, empecemos a vivir una vida contraria a esta naturaleza, una vida que realmente es contracorriente, rebelde contra este sistema. Para ello tenemos que dar nuestro 100%, porque no es fácil. Para nadie es fácil postrarse y servir a la opción. Para nadie es fácil. Pero la palabra nos dice, Dios pone el querer como el hacer, pero uno también tiene que hacer. Vamos a buscar Filipenses 2, 12 al 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Qué es ocuparme de mi salvación? Buscar cada vez humillarme y parecerme más a Jesús. Eso es ocuparme de mi salvación. No es hacer obras, es buscar cómo parecerme cada día más a Jesús, cómo ser seguidor de Jesús. Pero luego, ¿qué nos dice Pablo? Porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer, para su buena intención, para su buena voluntad. Entonces, nosotros tenemos que dar nuestro 100 y Dios también va a dar para que nosotros logremos. Pero nosotros tenemos que hacer, no es quedarnos, Dios va a hacer, entonces no voy a hacer nada. No, Dios va a orar, pero uno que tiene que hacer, entregar el 100. Dios va a hacer que nunca me cagues, nunca me vas a cepillar los dientes. Suena gracioso, pero muchos vivimos la vida de así. Entonces, hoy los quiero invitar, volvamos a este mensaje. Parezcamos a Jesús. Seamos seguidores, discípulos de Jesús. ¿Cómo? Permaneciendo en su palabra, siguiendo su ejemplo.
no seamos satánicos. No seamos satánicos. Seamos cristianos. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar para que Él obre en cada una de nuestras vidas y nos permita realmente tener el querer y el hacer por su buena voluntad y parecernos más a Jesús. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, el día de hoy, Señor, nos presentamos ante ti con un corazón agradecido por tu amor y tu misericordia y por este tiempo en el que nos permites escudriñar las Escrituras y entender quién es Jesús, aquel que realmente vivió una vida de rebeldía contra corriente,